Buenas noches a todos y a todas. La verdad que un placer estar en estas novenas jornadas. Yo, tuve la suerte o el feliz encuentro de haber conocido compañeros y compañeras en aquellos años que venían pensando estas cuestiones y que produjeron este espacio, digamos, de formar parte también de la organización de aquellas primeras jornadas en 2011. Algunos de ellos están todavía acá con nosotros y sobre todo porque, como bien decía Soledad, las compañeras hace un ratito en el panel de apertura, esta es una instancia que nos permitió el encuentro intergeneracional con grandes compañeros y compañeras, lo cual también tiene efectos clínicos en nosotros y políticos, por supuesto, y hacen más llevadera, más feliz la vida también y la resistencia, ¿no? Un poco para introducirnos en el panel que vamos a presentar hoy, que es un homenaje a Luis Junípero, un gran analista y docente de la Casa de Estudios. Yo voy a dar lectura también a una editorial que hemos escrito y luego tomarán la palabra las invitadas. De Luis seguimos hablando y también de algún modo sus palabras siguen resonando en nosotros, puesto que ha dejado una marca, un legado. Su nombre hace eco en diversos lugares. Son varias generaciones las que nos referenciamos con él. Un sinnúmero de testimonios reflejan el valor de su transmisión, de su pasión por la clínica y el psicoanálisis. Quienes hemos asistido a sus inolvidables clases, a sus seminarios, intervenciones públicas, como de quienes fueron sus pacientes, compañeros, amigos o familiares. Los lugares que ha ocupado, su trayectoria, sus actos, los extensos recorridos cuyos efectos, marcados por el deseo, mantienen vigencia. De Luis hablamos y resuenan relatos que en los años 70 introdujo la psicodinámica de grupos y el análisis institucional, siguiendo los pasos de su maestro Pillon Rivière, de quien siempre estuvo muy agradecido. De Luis hablamos también al historizar sobre nuestra casa de estudios, dado que fue elegido director de la escuela por entonces de psicología en el año 73, cuando todavía no era una facultad, la primera conducción peronista que tuvimos, tiempo de una apasionante reforma del plan de estudio con la participación de todos y todas y de concursos docentes con significativa participación estudiantil. Formó parte de la constitución del primer plan de salud mental de Rosario, sostuvo experiencias en el Suipacha junto a Emiliano Allende y Alfredo Moffat durante las épocas oscuras de la dictadura cívico-militar. Podemos decir que este contexto lo condujo a un exilio interno, pero aún así con una solidaridad que es señalada por sus colegas de aquella época, conformó grupos de estudio con los riesgos que implicaba. Con la vuelta de la democracia retorna a la facultad como docente, siendo titular concursado de la cátedra Estructura Psicológica Individual del Sujeto 3. ¿Cuánto extrañamos aquellas clases? Sus recorridos hilaban una trama consistente entre la teoría psicoanalítica y la práctica, sin perder de vista articulaciones y tensiones con el contexto social, político y cultural. Cuando lo convocamos, y reconocemos que fueron muchísimas veces, estuvo siempre presente con su sensibilidad y su pasión. Estuvo en el 2011, en las primeras jornadas de psicoanálisis, salud y políticas públicas, en el Zoom, en este mismo Zoom, también fue un lapsus. Estuvo en el Zoom de lo que fue el anexo, digamos, era en ese momento el anexo de la facultad en Corrientes y Ituzaingó. En aquella oportunidad nos habló de el pago en psicoanálisis, su lógica. Audio que después grabamos, dado que en aquel momento no teníamos cámara de video como ahora,
solamente contábamos con el grabador de MP3, y ese texto, bueno, él lo corrigió y lo pudimos publicar en el blog, que está publicado en el blog de la Amazona. Al año siguiente, en las segundas jornadas, en el 2012, participó en un panel en el que estuvo presente Ricardo Rodríguez Ponte, esta vez sí, en este Zoom, que bueno, desbordaba de gente. En el 2013, en las terceras jornadas, nos habló sobre la transferencia en la psicosis. En el 2014 nos ofreció una conferencia llamada La práctica clínica de los psicólogos en las cuartas jornadas. En las quintas hizo un desarrollo sobre las derivas del padre, no faltó ninguna. También estuvo presente en otras actividades, la ley del sujeto, sobre la importancia del nombre propio, y en otra charla nos brindó su testimonio sobre la figura de Enrique Pillon-Rivière. También fue entrevistado en el marco de una investigación sobre el psicoanálisis en Argentina, y una entrevista que publicamos en ocasión de su fallecimiento, muy interesante también, que se puede ver en YouTube. Dictó un seminario en el Centro Cultural de la Mazota en el año 2015 bajo la pregunta ¿cómo trabajamos los psicólogos? Toda una intervención, ¿no? Hoy hablábamos con Rubén de esto de, bueno, él que era, bueno, un gran analista, una verdad de perogrullo, hablar de la cuestión de los psicólogos, de la práctica de los psicólogos, no es menor, digamos, bueno, en general no se habla muy bien de la psicología, incluso son docentes de la facultad, bueno, para una discusión larga. Él siempre reivindicó, digamos, la práctica del psicólogo, situada, ¿no?, históricamente en estos lares, con nuestra tradición, con nuestra historia. Fue muy importante para nosotros en términos de transmisión, como decían los compañeros. Fue también candidato en 2 oportunidades a consejero directivo por el claustro de graduados, por la lista Encuentro de Producción Graduados, también con una generosidad inmensa. Supo además, y de manera notable, transmitir el psicoanálisis sin promover identificaciones a la letra muerta. Siempre se mostró esquivo ante la indolencia de recitar estribillos y fórmulas acabadas. Se atrevía a dar debates ante los temas más revulsivos, apelando también a dar lugar a la palabra de sus interlocutores y alojando esas preguntas que muchas veces inquietan. Sus consejos, su presencia, la transmisión de su experiencia en clases y pasillos, su apoyo y aliento. Por todo esto le estaremos siempre agradecidos y agradecidas. Y de algo estamos seguros, es que no somos los únicos. Para concluir, queremos leer un mail que nos envió en ocasión de la invitación, aunque es un poco anterior, ahora que de agosto del 2010, antes de la primera jornada, ¿no? Sí. Pero lo habíamos invitado a una actividad y el inicio de la cátedra, digamos. El lanzamiento de la cátedra Libros Oscar Claro, Mazota. sí, la primera actividad. La primera actividad. Y él respondió lo siguiente. Oscar Mazota es uno de los nombres del Padre que nos posibilita trabajar con las interpretaciones que realiza el inconsciente, de nuestros síntomas y del tiempo que nos toca vivir, en tanto estructurado como un lenguaje. La posibilidad que una cátedra libre lleve su nombre y se sume a la de Enrique Pillon-Rivière muestra algunos de los distintos efectos que en la formación de los psicólogos producen los analistas, y en esto los escucho muy implicados. Creo que en el año 1964 Enrique invita a Oscar a dictar en su escuela de psicología social una conferencia sobre Jacques Lacan, el inconsciente en la filosofía. Se trata de un primer encuentro en las actividades de transmisión del psicoanálisis y resulta a posteriori del trabajo de duelo en el que Pillon acompaña a Mazota como analista, consecuencia de la muerte de su padre, y en el curso del tratamiento le regala textos de Lacan, con quien había estado durante su viaje en París. Esta posición de autorizar a las prácticas clínicas a quienes no provenían de la formación médica era constante en Pillon. El general Onganía, presidente de facto, había prohibido el ejercicio de la clínica a los psicólogos en la ciudad de Buenos Aires, y dicha ley se pretendía extender a todo el territorio nacional. En ese tiempo y con esas condiciones represivas, Pillon habilita su escuela como lugar de formación de todos nosotros.
En su ruptura con la APA, aún perdiendo su condición de didacta, funda su escuela, eligiendo una dirección que lo lleva del psicoanálisis a la psicología social. Massota, pocos años después, va a cuestionar los fundamentos de aquella institución y del psicoanálisis del encuadre, basándose en las enseñanzas de Freud y Lacan. En el escrito, se refiere a la invitación, ¿no?, hay muchas propuestas para que sigamos trabajando. La formación que logramos los analistas, nuestras disputas, muchas de ellas quizá enmarcadas al decir de Freud en el narcisismo de las pequeñas diferencias, la relación posible con la enseñanza y la transmisión del psicoanálisis en las universidades, la composición de clase de las mismas y nuestra propia condición de clase, en fin, cuestiones interesantes de tratar. De cualquier manera, creo que los analistas, estando en la universidad, nos metemos en un lío que nos llena de síntomas. No voy a ser tan pretencioso parafraseando a Freud y decir que llevamos la peste, sino sí sostener que somos los primeros empestados. Bueno, si la cuestión está de nuestro lado, tenemos algunas chances. Las psicologías, en muchas situaciones importantes a resolver en la vida, lo real en la clínica, no avanzan mucho más que en el armado de estrategias basadas en la sugestión. Existe una dimensión del malestar en la cultura que se expresa en cada uno de nosotros, que necesita de los analistas, de sus prácticas, sostenidas en el modo de funcionamiento de nuestras subjetividades que el psicoanálisis ha construido a través de sus desarrollos metapsicológicos. Transmitir estas cuestiones en lecturas compartidas con colegas y alumnos contagia afectuosamente, Luis. Bueno, con esto cerramos la editorial y damos inicio al panel de homenaje con las palabras de José Solaune, psicoanalista. Bueno, para mí es un honor y un gusto muy grande estar invitado a las 9ª jornadas de psicoanálisis, salud y políticas públicas. También es un gusto grande compartir la mesa con Silvina y Fernando, que son dos personas de esas que cuando nos cruzamos por la calle siempre nos detenemos un ratito a conversar alguna cosa por puro gusto. Y el gusto mayor es, bueno, que me hayan convocado para homenajear a nuestro querido Luis Juncker. Eso es para mí un honor y un gusto enorme. Voy a leer algo porque en realidad mi analista me dice, no me digas que vas a leer. Y bueno, hay veces que mi analista se olvida que a mi super yo conviene no reforzarlo demasiado. Pero bueno, a veces hace esas cosas, se confía. Así que sí, yo voy a leer algo porque quiero evitar la cierta deriva y serle fiel a algunas cosas que quise escribir en relación a mi relación con Luis, a mi experiencia de la relación con Luis. Conocí a Luis personalmente cuando comencé a trabajar en los consultorios del Pasaje Santa Cruz. Y los espacios de trabajo que compartí con él fueron, por orden cronológico, primero un espacio de retrabajo de grupos de laburo, digamos, de la colonia de Oliveros, donde yo trabajaba en un pabellón, y entonces esporádicamente lo convocábamos a Luis para trabajar las mayores dificultades clínicas, cuando no teníamos la menor idea de para dónde salir. Entonces ahí lo convocábamos a Luis, nos reuníamos con él y veíamos qué lectura nos podía aportar. Después, otro espacio que compartí con él fue un espacio quincenal de laburar mi propio trabajo clínico en el consultorio, que se extendió algunos años y
Fue para mí una experiencia riquísima y por eso lo considero un maestro para mí. Y otros espacios muy lindos fueron compartidos, digamos, fueron momentos de cruzarlo para tomar un café en los consultorios o cruzarlo de ida o vuelta por la calle, y con él también teníamos el gusto de pararnos a conversar un rato. Sin embargo, el encuentro que inauguró la transferencia de trabajo con él fue para mí bastante displacentero. Fue en una reunión del equipo del pabellón de Olivero, donde yo trabajaba. Le íbamos a exponer a Luis nuestras dificultades con un caso lleno de situaciones difíciles y complicadas. Se trataba de un paciente paranoico con pasajes al acto repetidos y con el que ya no sabíamos muy bien qué maniobras podrían posibilitar acompañarlo mejor, al menos hacia una estabilización precaria, pero bueno, ver qué podíamos hacer. Estábamos presentes allí en esa reunión los psiquiatras, psicólogos y algunos enfermeros del pabellón que habían viajado especialmente a Rosario para asistir a ese encuentro con Luis. Yo estaba a cargo de preparar un detalle del caso, la historización, registros de internaciones anteriores, las situaciones difíciles repetidas, los posibles desencadenantes, recortes de los hechos del paciente, mis lecturas acerca de todo esto, que por supuesto intentaban ser lo más sesudas posibles. En fin, bueno, esta cosa de hablar del tiempo que yo venía trabajando con este paciente y, bueno, mi intención en ese momento de transmitir también algunas intervenciones de esas que nos ponen contentos, que dan algún resultado feliz, ¿no? O sea, con todo esto les quiero mínimamente poner en situación de que era mi noche, digamos. O sea, yo me pretendía lucir ahí frente a ese público. Después de esa exposición inicial se abrió la charla y cada uno fue haciendo aportes de datos, de conversaciones mantenidas con el paciente en tal o cual momento crítico, y se puso el acento en las dificultades, que eran muchas y serias. Ahí fue cuando habló Pablo, un enfermero muy entusiasta, que tenía, como la mayoría de los enfermeros del pabellón, que tratar diariamente con el paciente en cuestión. O sea, acá hay que hacer una salvedad, y es que los psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, abogados, íbamos 2 veces por semana, no sé si sigue siendo igual, pero íbamos 2 veces por semana, 6 horas cada vez, de las que estaríamos en el pabellón 4 horas, como máximo, cada día. Y los enfermeros hacían turnos de 8 horas diarias, con algún día franco, pero estaban todos los días ahí en contacto con los que estaban alojados, con los usuarios alojados en el pabellón. Este enfermero, Pablo, tenía la particularidad, digamos, tenía algunas particularidades, algunas cuestiones que podía sostener que son esenciales para el trabajo en la psicosis, digamos, ¿no? La primera, no rehuir la conversación. La segunda, que evitaba alguna respuesta altisonante para salir del paso, ¿no? Rechazando, ¿no? Respuestas normativas. No tenía ese tipo de respuestas inmediatas. Y además no se escandalizaba ni rechazaba delirios ni alucinaciones. Pablo contó algunas charlas que había tenido con el paciente en momentos críticos, contó lo que se le había ocurrido responderle, preguntó también si nos parecía que estaba bien encaminado o no en eso. Luis dejó en segundo plano las consideraciones del psiquiatra, que era yo, ¿no? Y se interesó muchísimo por escuchar, estimular y trabajar la transferencia del paciente con el enfermero. Lo entendí después, en el momento me dio bastante bien.
a veces se puede reconocer a alguien que se cae de su montura narcisista porque se dice ninguneado. Yo creo que me dije así en ese momento. Después de esa reunión fuimos a comer todos una picada mengano y Pablo, que en realidad antes de esa reunión tenía como principal interés esa picada, se la pasó hablando de la reunión que habíamos tenido y estaba muy entusiasmado. Y realmente esa intervención relanzó todo el trabajo con enfermería de una manera interesantísima. Y a mí me permitió también empezar a pensar qué era esto de trabajar en equipo. Más allá de eso, tuvo muchos efectos esa reunión. Pablo se sintió claramente habilitado, pudo a su vez transmitir algo de lo trabajado en el grupo de enfermeros, reforzando la idea de lo relevante que resultaba el trabajo de enfermería. Y el trabajo continuó con la posibilidad de hacer algunos movimientos contando con más recursos. Fue una intervención que descentró en el equipo el lugar del saber, que quedaba muy pegadito a las lecturas de lo que se llamaba el equipo profesional. Y también fue una intervención que tuvo su peso sobre esa desestimación mutua del saber hacer que había en el equipo, ¿no? La desestimación del saber hacer de los enfermeros hacia el equipo profesional y del equipo profesional hacia los enfermeros. Esa desestimación se reproducía cotidianamente y entonces fue interesante abrir el juego a las preguntas y a la posibilidad de trabajar en lugar de cada uno y las acciones posibles. El saber hacer era un tema central para Luis, era un eje que siempre intentaba resaltar. La distinción entre saber como información, como teoría, y el saber hacer en términos de práctica es tan simple como necesaria. Porque bueno, se trata de ordenar una clínica, una práctica a partir de respuestas posibles, donde el saber hacer de los distintos actores involucrados no se debe desestimar de antemano, ¿no? O sea, hay distintos saberes del grupo de enfermería, algunos que son interesantes, que aportan, que pueden tomarse a una práctica, y hay otros saberes nefastos de la historia de la enfermería y de la psiquiatría. Pero, a ver, hay saberes nefastos de la psiquiatría, para decirlo claramente. Así que bueno, entre esos saberes hay algunos útiles y es interesante poder contar con todos esos recursos en cuanto sean válidos. Se trata, en todo caso, de separar paja de trigo. Bueno, después, ahora voy a hablar de esta cuestión de subir a charlar con Luis. Subir porque mi consultorio estaba en el cuarto piso y el de él en el sexto. Pero subir a hablar con él de mi práctica clínica. Empecé a subir los viernes cada 2 semanas a su consultorio con mis papeles para charlar con él acerca de mi práctica. No la traían especialmente las expresiones supervisión o control, eso lo hemos escuchado varias veces. Mis papeles eran algunas anotaciones, pero también esos papeles en el sentido de roles que él me ayudó a pensar, el psicoanalista y el psiquiatra. Me ayudó en ese sentido a situar las dos escenas, a mantener a raya las prisas de la psiquiatría, cuando me disponía a escuchar. Yo le decía por ahí, pienso que necesito la medicación, y él acordaba, sí, a lo mejor puede necesitar una medicación, pero tomate un tiempo, cítalo 2 o 3 veces por semana, escuchalo, ofrecele un lugar para que hable de lo que le aflige. Y así íbamos alejando las prisas de la psiquiatría. Una abuela llamaba prisas a esas ganas intempestivas de cagar. Con esto alejábamos
la posibilidad de mandarse la cagada de medicar antes del tiempo. Yo no puedo evitar al recordar esos encuentros con Luis, resaltar en su escucha, su entusiasmo, su generosidad y su deseo posibilitador. Su insistencia en la lectura de los historiales clínicos de Freud, que muchas veces decía eran los textos más importantes de la Facultad de Psicología. Insistía en eso por su convicción de la necesidad de proveerse de fundamentos claros para la práctica clínica. Advertía acerca de los riesgos de extraviarse en lecturas eruditas antes de conocer fundamentos básicos de la práctica. De nuevo, el acento en el saber hacer. Le preocupaba también la eternización de las curas, que atribuía muchas veces a una deriva innecesaria, a haber extraviado el rumbo de lo posible. Un comentario para los diagnósticos de situación de Luis, que eran exquisitos. Siempre tenía a mano en su escritorio un bloc de hojas donde recurría cada vez que quería trazar claramente sus ideas con unas líneas de correspondencia, y ahí aparecían elementos de la novela familiar en cuestión, personajes fuertes, identificaciones, repeticiones, posiciones del sujeto en relación a su historia y su lectura de la posición del analista, que contribuía a ubicarse de un modo más posibilitador. Verdaderas construcciones desplegadas en esas hojas. Insistía mucho en la pregunta acerca de cuál era la dirección de la cura para cada caso. Le preocupaba que no haya un rumbo más o menos definido. Esas construcciones eran como los letreros puestos en los accesos de los shoppings. A mí se me figuraba que eran como esos letreros que dicen usted está aquí, como servían para orientarse en el laburo. Vamos a seguir con esto, me decía, a lo mejor no la próxima, pero dentro de un mes recordámelo que vamos a ver por dónde andamos con esto. Él se comprometía realmente en el laburo cuando iba a hablar de la clínica, ¿no? Se comprometía en ver cómo seguía eso. A veces le decía, hoy vengo a hablar de mí, cuando no había pensado qué trabajar y también alguna vez que mi análisis no daba abasto. Y él se callaba y escuchaba y se abstenía de señalarme que nunca se trataba de otra cosa. Y los cruces del café o en la calle, donde siempre me aportó algún consejo profesional y de los otros. Me aportó también. Algún consejo profesional y de los otros. O su sentido del humor tan afilado como su oreja de clínico. En su último tiempo venía al consultorio aún sintiéndose flojo físicamente. Vengo un rato, me decía, me entretiene, es lo que sé hacer. Otra enseñanza para esos momentos de la vida donde la escena del mundo comienza a desdibujarse y solo queda sostenerse al modo de un equilibrista en esas pocas cosas elegidas, decididas. Como último, un recuerdo, estábamos conversando un día en el pasaje de Santa Cruz, en la calle, y aparece un auto con las ventanillas bajas y salía un reggaetón furioso por la ventanilla, y Luis hace una pausa, lo mira y dice, ahí hay uno que necesita que lo escuche. Continuamos con Fernando Mazzoli y con él. Yo prefiero practicante del psicoanálisis. Rectifico entonces. Porque yo siempre digo, si lo sigo practicando alguna vez no va a ser. Bueno, ya estamos como novena jornada. Extraordinaria. Novena jornada.
que alguna vez fue un delirio de Lisandro Sari. ¿Qué hubiese pasado sin ese delirante? Es un gusto. José, Silvina, yo creo que es un homenaje que nos hacen los chicos de Oscar Mazota a nosotros, poder hablar de nuestro maestro. Con ese dibujar, no lo había visto, están los flyers de ese floreo, están los flyers, estoy muy chica, no, que por un efecto significante logramos verlo al derecho en París. Los dos, ¿no? Eso es un efecto de significante. Digo esto porque antes de salir para acá, le puse el saco que está en el respaldo de la silla, ¿no? Me miro al espejo y digo, ¿qué onda? Me queda grande el saco. Ah, no, voy al homenaje a Luis. ¿Cómo no lo veré el espejo? Que ese saco me puede quedar grande. Esto es real. Digo, empiezo con esto porque Luis, como dijo un amigo que se analizaba con él, era un artesano del significante. Era un apasionado del significante. Y significanteaba como ninguno. Yo, en principio, agradezco a José que en la presentación que hace nos cuenta de la experiencia de lo que era el control con Luis, porque yo también supervisé durante muchos años, supervisé hasta último momento con Luis, y es la descripción que hiciste de justicia. Iba con un caso y comenzaba a hablar, y a lo mejor pasaron 5 minutos o media hora y yo decía, para. Agarraba el papel ese, que ya había anotado algunas cosas, empezaba a hacer líneas, ¿no? Y yo la primera vez decía, pero tengo anotadas 2 hojas más para contarte. Entonces, Luis nos contaba, no decía, el significante no necesita de esas 2 hojas. Porque como él recordaba siempre a los alumnos, hay que tener confianza en el inconsciente. Yo decía, agradezco que José tomara esa vía porque me ahorró un problema. Yo la verdad que no sabía por dónde rumbear. Lo conozco a Luis hace muchos años. En el año 93 compartimos una presentación de un libro. A la sazón, el mismo año, yo estaba cursando la materia. Luego fui docente en la cátedra. Cuando faltaban 3 o 4 años para que Luis se jubile, después de haber estado muchos años como docente en la cátedra, me dije, voy a volver a escuchar lo que dice mi titular de cátedra, porque no mi maestro. Entonces volví a acompañarlo a Luis a las clases, en las cuales él generosamente, como siempre, fue un tipo generosísimo, me invitó a dictar algunas también. Entonces, entre algunas notas que encontré, estuve pensando qué recorto de este universo que nos ha dejado este maestro. Entonces traté de hacer un recorte breve de lo que él consideraba que venía a transmitir acá a los alumnos. Para él, esto, bueno, no para él, tal vez para todos nosotros, la universidad es una casa de cultura. Esto es
algo que Luis no olvidaba recordar. ¿No? Una casa de cultura que recorre, ¿no?, algunos trazos discursivos, y entonces él comentaba que en nuestro caso, en el caso de nuestra materia, esos trazos discursivos tendrían que ver con dos autores, no muchos más. Efectivamente, esos autores son Freud y Lacan. Y el programa de la materia estaba armado íntegramente con textos de Freud y Lacan, con excepción de la primera unidad, donde se planteaba una discusión con la psiquiatría y había algunas referencias a la psiquiatría muy breves. Pero después, el grosso del programa era Freud y Lacan, ¿no? Decía que esto es así, no por desdeñar la vasta producción que tenemos de escritos psicoanalistas, son por supuesto muy valiosos, ¿no? Pero a él le interesaba que no perdamos de referencia que allí en la lectura de Freud y Lacan encontramos respuestas a los interrogantes que nos plantea la clínica. Y en ese sentido, a él le interesaba priorizar la insistencia de la lectura de ambos. Y además, por supuesto, los historiales freudianos, ¿no? Los que conocen la estructura de nuestra materia saben que están ordenados por los historiales freudianos, de los cuales Luis decía que son historiales de una tremenda actualidad. Porque muchas veces, ¿no?, a mí también me lo habían venido a comentar los chicos del centro de estudiantes, bueno, si ya son muy viejos de esos historiales, ¿no? Y Luis lo que decía al respecto, decía, la gente sigue enfermando de lo mismo, ¿no? Quiero decir, el padecimiento del pequeño Hans, por ejemplo, dice, bueno, no será una fobia a los caballos hoy en día, pero ustedes pueden negar que sigue habiendo fobia como un modo de padecimiento subjetivo. Entonces, él, con la defensa de estos autores, que son nuestra referencia de las preguntas de la clínica, él nos contaba qué es lo que venía a transmitir. Luis venía acá a transmitir un oficio, no se cansaba de decir. Él transmitía un oficio. Es una palabra hermosa, ¿no? Porque es una referencia, tiene la misma raíz que artesano, oficio. Es una referencia a hacer la obra, al obrero. Un día me dice, en su consultorio, que estábamos conversando, luego de trabajar por un caso, y como otras veces, generosamente, usa un significante para englobarme junto a él. Entonces Luis me dice, nosotros no somos los grandes intelectuales del psicoanálisis, no somos de eso. Tiene razón. Dice, nosotros somos obreros del consultorio. Me hubiese hecho un cuadrito, me hubiese llevado al consultorio esa frase. Es afín esa palabra obrero con el oficio del que hablaba Luis. Luis era peronista y eso siempre lo hacía presente. Este oficio, dice, lo inaugura Freud a partir de una práctica de discurso novedosa. Una práctica de discurso, decía, que hace existir el inconsciente. Para hacer existir el inconsciente no basta un fallido. Basta que se ponga a disposición, o hace falta que se ponga a disposición, una escucha que dé lugar a eso.
Esto, antes de Freud, era algo inédito. Y agregaba algo muy freudianamente. Él decía que lo real de la clínica no está solamente adentro del consultorio, no jodas. Lo real de la clínica aparece en cualquier lado donde haya una escucha disponible, donde haya un analista que tome esa demanda de esta forma particular del discurso. ¿No? Porque él decía, si eso puede aparecer, como nos enseña Freud, en una campiña, o a bordo de un tren, ¿cómo no va a aparecer en una escuela, en un hospital, en los clubes, en las distintas instituciones? El inconsciente no pregunta. Decía algo maravilloso del inconsciente. Decía, el inconsciente tiene nobleza. Tiene la nobleza de que si no lo resistimos al inconsciente, se manifiesta. ¿Y qué manifiesta el inconsciente? Manifiesta una forma particular de padecimiento. Si dejamos lugar a que se despliegue el inconsciente, despliega el padecimiento del ser sexual. Despliega que la realidad del inconsciente es una realidad sexual. Entonces, ahí yo lo escuché por primera vez ese año 93, que transitábamos con mis compañeros la facultad con la alegre algarabía de ser neuróticos. Porque si no era neurótico, era como que sacaste la grande, ¿viste? Zafaste, sos normal. Esto es algo, ¿no? Bueno, no era nuestra lucidez adolescente la que decía que somos normales por ser neuróticos, era algo muy instalado, incluso hay momentos de lo que se deja entender así en la obra de Freud y de Lacan, ¿no? Bueno. O por ahí lo escuchamos en pacientes que a veces no vienen por primera vez a encontrarse con un analista, con algunos síntomas de los cuales están extrañados, con algunas crisis de angustia, y vemos cómo hacen censos entre los amigos para ver si ellos también, cosa de poder ingresar rápidamente de nuevo al terreno de la normalidad. Luis, en ese sentido, en el año 93, dijo, como dice Gatica el mono, las pelotas, la neurosis es grave. Y puede ser muy grave. Y en ese sentido, dice, la neurosis tiene algo muy jodido que es que labura todo el día. Entonces nosotros a lo mejor laburamos 1-2 veces por semana con el paciente, ¿no? Esperamos que haya alguna modificación, porque después tiene todo el día la neurosis laboral. Una frase de él de una de las clases, donde decía, somos todos neuróticos como si eso no se tratara de un padecimiento. Si uno tiene una enfermedad como la neurosis mejor curarla. Y esto lo decía siempre, a continuación, en clases de supervisión también. Porque si no la curamos, la neurosis se hace crónica y empeora. Entonces, él decía que, bueno, esta práctica de discurso, de lo que se trata es, como nos enseña Freud, de sostenerla en abstinencia, ¿no? Entonces es mejor hacer silencio para que el paciente pueda hacer ese despliegue del inconsciente. Pero, ojo,
no es para hacer pantomima del silencioso. Hay distintas formas de hacer silencio. Por ejemplo, ahora ustedes están callados, pero no saben cómo me hablan sus miradas. Están callados, pero no están en silencio. Es una aclaración de Lacan, del seminario 11, creo, donde nos aclara que hay un sileo y un taseo. Silere y tasere, dos formas distintas de silencio. Una cosa es callar y otra cosa es hacer silencio. Entonces Luis, en ese sentido, nos decía, no se trata de hacer la pantomima del silencioso. Se trata solamente de hacer abstinencia, ¿no? Porque, como él insistía en esto de esta práctica de discurso, es necesario hacerle lugar, ¿sí? Y hacerle lugar desde la atención flotante quiere decir que hay otro modo, como decía Freud, otro modo de discurso que es insólito hasta la época, donde nosotros no escuchamos relatos. ¿Sí? La atención flotante la define así. Dice que escuchamos parejamente, como si todo lo que escucháramos tuviera el mismo valor. Y todo lo que escuchamos tiene el mismo valor, es algo que va más allá de la gramática, de la sintaxis, incluso de las palabras. Son pequeños pedacitos que escuchamos, indicios, dice Freud frecuentemente. Una ciencia indiciaria es la nuestra. Escuchamos indicios. Entonces, Luis nos decía que si nosotros escuchamos esos indicios, si escuchamos esos vestigios, podremos llegar a, del significante, tocar eso que hace a la instancia de la letra. Que ese es el modo de poder conmover el goce del sujeto. Porque si nosotros no tocamos, no modificamos la posición de goce del paciente, y esto es una frase de Luis, no cambiamos nada. Podemos hacer una pantomima de psicoterapia a lo mejor, pero si no tocamos ese reón de goce, es mentira que cambiamos. Bueno, hasta acá, muchas gracias. Silvina Aro, psicoanalista, practicante. Psicoanalista practicante. Así me sumo a lo que dice esta. Bueno, ¿se escucha? Buenas tardes, buenas noches a esta altura, a todas, a todos. Bueno, yo también quiero decir que agradecer, ¿no? Esta invitación para estar en este panel, que para mí, cuando Manuel me invitó, lo primero que le dije, bueno, es un orgullo para mí que la invitación sea a poder participar, ¿no? A poder dar testimonio de alguna manera de la relación y lo que Luis nos ha aportado a cada una y a cada uno, ¿no? En este ámbito. También decir que, bueno, que es también para mí un gusto estar entre amigos, entre colegas, que nos conocemos desde hace tantos años, que compartimos la docencia, que compartimos el espacio del consultorio. Y bueno, confesarles que no me fue fácil en un principio armar, pensar qué iba a decir, transmitir respecto de Luis, porque lo primero que me pasó, yo lo conozco, en eso les gano a los dos, pero les gano
lejos, porque yo fui estudiante, fui mi docente cuando yo hice la carrera en Humanidades y Arte. O sea que no me saquen de lo único que les pido. Y bueno, fue de ahí en más un continuo de contacto cotidiano con Luis, primero porque bueno, yo era muy amiga de Rosy, ¿no? De Rosy la Lorina, y compartíamos con quien era mi pareja y Luis encuentros. Después también puedo decir que el consultorio fue un lugar fundamental porque uno no se da cuenta, pero a veces se cae en la cuenta que es el lugar donde más horas de la vida uno transita, ¿no? Uno va a la casa, ¿no? A la noche, cuando vuelve, después de estar en la facultad, después de estar bastante en el consultorio, y bueno, y eso genera, ¿no? Lazos. Y bueno, cuando pensaba en esto, lo que me pasaba era, bueno, ni hablar de la facultad, de ser docente de la cátedra, de haber compartido tantos momentos, ¿no? Donde Luis transmitía siempre. La posición de Luis respecto del psicoanálisis, él transmitía en los asados del consultorio, transmitía en las fiestas de fin de año, o cuando uno se encontraba en el pasillo. Entonces, bueno, en principio me pasó esto, que me era muy difícil, porque era puro recuerdo, a lo mejor medio en carne viva, también me emocionaba. Bueno, lo resolví también a la manera neurótica, que es la coartada que uno tiene, que es armando un escrito. Espero, bueno, que sea lo bastante llevadero a esta altura de la noche, pero que de alguna manera pude tomar, destacar algo desde esta experiencia, ¿no? Desde los primeros años. Y escuchándola a todos los que estuvieron, pero lo que decía Mirta, tal vez pensaba que este escrito puede ser también un acto de transmisión, ¿no? En relación a lo que uno ha recibido. Y otra cosita que, mientras vos hablabas, tomé de ese lapsus, ¿no? Donde vos decís apostó, y me resonó a la posición de Luis. Luis siempre apostó a los que éramos sus docentes, a los que éramos sus supervisantes, ¿no? Pero esa sensación, ¿no? De habilitación, de ser un tipo absolutamente habilitante, ¿no? Y que había ahí una apuesta jugada. Lo sentimos todos. No es fácil para mí en estos momentos tomar la palabra para hablar de Luis y la transmisión del psicoanálisis. Como creo que a cada uno y a cada una les pasa, que no se puede hablar de Luis sin hablar de uno, es decir, entrelazando la historia del encuentro con la propia historia singular. Hablar de esa historia es tal vez encontrarse sumergida en la historia con mayúsculas, en diferentes tiempos en relación a los lazos, a lo social, a la política y a los avatares de la historia personal. Comenzar diciendo que conocí a Luis siendo estudiante de la carrera allá por los años 80, en plena reapertura democrática, bajo el candor de los nuevos aires y la esperanza de un país posible para todos, luego de tantos años oscuros y de tanta atrocidad. Humanidades y Arte fue el escenario donde recibimos a los profesores proscriptos, los que se tuvieron que ir, que escapar, los que se quedaron, pero escondidos en las sombras. El pleno fervor del cambio y nuevas oportunidades, cambios de plan de estudio,
de dejar atrás el oscurantismo de programas y docentes que nos imponían el estudio riguroso de la Biblia y una filosofía centrada fundamentalmente en Aristóteles, Santo Tomás y San Agustín. El psicoanálisis empieza a asomar de la mano de estos nuevos docentes y allí Luis comenzó a deslumbrarnos con su estilo. Ese estilo desacartonado y sencillo de transmitir, pero sin dejar de lado la rigurosidad y la complejidad de la clínica. Pocas veces nos perdíamos sus clases, esas clases repletas, atiborradas de estudiantes, ávidos de poder escuchar posiciones y saberes que nos sacudieran, nos sorprendieran y nos llevaran a pensar. Y Luis era uno de ellos. No es fácil de explicar lo que sentíamos, lo que nos pasaba. Después pensé que tal vez no hace falta demasiado, porque no fue muy distinto a lo que cada uno a lo largo de varias generaciones pudimos encontrar en él. Una transmisión apasionada y a la vez cálida que combinaba la calidez humana con una precisión rigurosa de lo que nunca dejó de lado ni minorizó. Esto es, los fundamentos de la clínica. Luis conservó siempre lo que para él era su brújula en un mar de diagnósticos y prácticas dudosas, algunas más novedosas que otras. Para él el psicoanálisis y la práctica del psicólogo fue siempre una práctica de discurso. No es casual entonces que desde aquel momento, desde aquel tiempo hasta ahora, los estudiantes de entonces como los actuales se agolparan para escucharlos, que sus teóricos hayan conmovido y generaran tantas inquietudes, tantas ganas de seguir un poco más, de quedarse después de hora para dialogar, pedirle su opinión, consejo o la transmisión de su propia experiencia. En las jornadas de la Mazota, en las jornadas del departamento, aun cuando ya no estaban sus teóricos, las aulas se llenaban para escucharlo. Nunca dejó de sorprendernos con su estilo sencillo, esa forma tan particular de articular los conceptos de la manera más clara, sin dejar de lado, por supuesto, esa complejidad clínica. Es necesario decir qué significó en esos tiempos la introducción y la transmisión del psicoanálisis, en la cual Luis tuvo un papel protagónico. Para muchos, hacerle lugar en el ámbito académico de la facultad era salir de las sombras, del atrincheramiento en grupos de estudio, como reductos invaluables donde poder hablar, discutir y acceder a esas lecturas que llegaban en forma mecanografiada de los seminarios de la Rama. Para otros, el encuentro con el psicoanálisis no solo era una novedad, sino el modo de hacer la diferencia. El pasaje de la teoría de la personalidad y las teorías del reforzamiento yoico al encuentro con el sujeto dividido, a las dicotomías en el campo del amor y el deseo. Luis, como poco, podía transmitir, diría con una destreza inigualable, los laberintos del deseo, las paradojas irreductibles a las que nos confrontamos por ser sujetos hablantes, los callejones de la neurosis, el encuentro con lo imposible en la psicosis y los enredos fatídicos de la perversión. Nunca dejaré de agradecerle y de estar en deuda, y sé que no soy la única, por la generosidad con que donaba su experiencia, porque sabemos que de amor se trata. Se trata no solo de amor por la docencia y a esta casa de estudios. Luis nos donó un estilo, un modo de entender la subjetividad sin dejar de incluir las condiciones de posibilidad en que ese sujeto podía desarrollarse. Hacerse lugar en la trama discursiva, en las condiciones sociales de existencia. Tal vez, como decía Fernando, lo podía hacer porque era penal.
La posición, diría, muy bien calibrada respecto de los ideales, cosa que siempre puntualizaba en las supervisiones. No dejarse llevar por los ideales, por lo que se espera desde lo social o familiar de un sujeto. Siempre tener en cuenta las posibilidades singulares implica no empujar a alguien a lo imposible. Llevarlo más allá de sus límites sería quizás conducirlo a las puertas del abismo, y a veces no hay retorno. La clínica de Luis fue indefectiblemente la clínica del caso por caso, del cuidado muchas veces humanitario, de todo lo que implica acompañar a alguien a que pueda restituir el lazo social y saber que eso era verdaderamente todo un logro. Tenemos un gran testimonio, un documento que conserva toda su vigencia. La fundamentación global de la materia que dictaba, esa EPIS 3 que a muchos estudiantes les ha quitado el sueño y un poco más que eso. Elijo como modo de homenajear a quien fuera para muchos un gran maestro, recuperar de los archivos un decir de Luis que se plasma en letra de molde en su programa de la materia. Era una fundamentación escueta, pero podíamos vislumbrar la potencia que contenían cada una de sus proposiciones. Partiendo de ubicar la especificidad de la materia en la lectura de los historiales clínicos freudianos, es allí donde encontramos los fundamentos de nuestra práctica psicoanalítica. Ahora bien, esa clínica freudiana no se constituyó en el campo aséptico de la investigación científica. Se constituyó en transferencia con quienes fueran para Freud sus grandes maestros, Breuer y Charcot. Y Luis nos transmitía la importancia de ese momento fundante, donde la observación y la descripción exhaustivas consume sus límites en la búsqueda de las causas en las enfermedades orgánicas, donde la formación médica de los psiquiatras los lleva a buscar la etiología en causas orgánicas. Es en ese pasaje siempre renovado del campo de la mirada al campo de la escucha donde Luis cargaba las tintas. Pasaje renovado en la confrontación con el manual de diagnóstico de trastornos mentales, en continuidad con el discurso de las neurociencias y la creación incesante de nuevos diagnósticos que no hacen más que psicopatologizar la vida cotidiana y en especial medicalizar la infancia. Luis estaba atento a transmitir la importancia y la vigencia de ese pasaje y sobre todo transmitir la potencia de ese acto de ofrecer una escucha allí donde las empresas farmacológicas hacen su aborto. Ofrecer una escucha que recupere las huellas del sujeto en su relación singular con los objetos de su goce. La clínica de la neurosis fue el escenario donde se puso a funcionar esa práctica freudiana, tomando como piedra angular el término deseo, lo que nos advierte de la oposición a cualquier enfoque teórico de la subjetividad basado en lo biológico, en los comportamientos, en el sistema de relación. El campo del deseo define la subjetividad humana en continuidad con el orden biológico de las necesidades y la reproducción. El sujeto, inmerso en el lenguaje, construye una versión paterna desde la cual sostener su propia palabra, un discurso que le permite responder a los lazos sociales. En el campo de la neurosis transmitía Luis dos posiciones que para él eran claves, fundamentales para orientarnos. Por un lado, las neurosis, ese catálogo desordenado de síntomas, signos, como a él le gustaba decir, devienen neurosis de transferencia a partir de la implementación del dispositivo analítico
donde el concepto fundamental de transferencia, articulado a la sugestión, la rememoración y la repetición, se convierten en el lugar donde se instala la enfermedad. A partir, entonces, del manejo de la transferencia y la asociación libre, Freud hace hablar a la neurosis y las implica en el análisis de su propia producción discursiva. La otra posición que él nos decía, ¿no?, que nos orienta en la clínica de las neurosis, son las diversas modalidades sintomáticas que ella toma. Nos permite distinguir que en la histeria el síntoma se inscribe en los bordes erógenos del cuerpo, en la neurosis obsesiva en el pensamiento y en las fobias en el territorio del sujeto. A mi entender, apuesto a no estar equivocada, no hubo conferencia, mesa redonda o lugar de disertación en lo que Luis haya dejado de lado estos pilares fundamentales de la práctica. Siempre apelaba a ubicar los diferentes modos de estructuración subjetiva, neurosis, psicosis y perversión, como modalidades que daban cuenta, más que nada, de las posibilidades o de las imposibilidades del sujeto de un armado fantasmático que lo sostenga en la escena del mundo y le permita responder a las demandas que le vienen del otro. Si las neurosis devenían neurosis de transferencias, están también aquellas que por su constitución narcisista no hacen lugar al sujeto supuesto saber, donde nuestra posición como analistas a partir del diagnóstico diferencial implica acompañar al sujeto a la construcción de un delirio restitutivo que le permita recomponer y explicarse la realidad al modo delirante, donde los términos episodio, brote o crisis psicótica nos permiten tener una orientación en la dirección de la cura o en el tratamiento posible de la psicosis. No era solo un programa, lo sabemos. Luis nos hablaba siempre de todo esto. Quizás quienes sostenemos en la docencia este programa, que tiene sin duda firma de autor y que gracias a la posición ética del actual titular de cátedra seguimos sosteniendo y sumando de un modo más decisivo la lectura de Lacan en su retorno a Freud, me pasa y nos pasa, creo no ser la única, que recorrerlo nos vuelve a entusiasmar cada vez y volvemos a contagiarnos de esa pasión que Luis ponía en ese recorrido por la clínica a través de los historiales freudianos. Y como dijo Soledad, somos portadores de un legado, y a nosotros nos toca, desde nuestro lugar de docente, ¿no?, ser, no portadores, pasadores, poder ser pasadores de este legado que nos dejó Luis, y también, así como él lo nombró a Mazota como uno de los nombres del padre, quizás hoy nosotros también podemos decir de Luis que es uno de nuestros nombres del padre. Muchas gracias. No sé cómo están.